Buenos días, hermanos. El pan diario de hoy se titula Escuchen los términos del pacto. El pasaje bíblico de hoy se encuentra en Jeremías capítulo 11, versículos del 1 al 17, y el versículo clave es el 6. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. El Señor le ordenó a Jeremías que le recordara a Israel los términos del pacto que hizo con ellos. Dios los sacó de Egipto y prometió convertirlos en su pueblo si le obedecían a partir de entonces. Dios les recuerda que deben obedecer sus mandamientos y caminar en su camino. Como pueblo de Dios, su deber más importante era recordar y guardar ese pacto. Sin embargo, rompieron su pacto con Dios. Aunque Dios ha sido fiel en su parte del pacto, el pueblo de Israel no ha sido fiel. Se negaron a adorar a Dios y como resultado adoraron a los ídolos como lo hicieron una vez en Egipto. Esto hizo inevitable el juicio de Dios sobre ellos. Jeremías describe cómo el pueblo de Israel y los habitantes de Judá han roto el pacto y han adorado a dioses falsos. Esto es una afrenta a Dios y a sus mandamientos. Esto implica que habrá consecuencias por su desobediencia. Dios declara que no escuchará las oraciones del pueblo en su momento de necesidad debido a su desobediencia. Les advierte que han levantado ídolos en lugar de adorarle a Él y eso traerá destrucción sobre ellos. En este pasaje bíblico, Dios a través de Jeremías hace un recordatorio de la importancia de la obediencia a Dios y la fidelidad a su pacto. Sin embargo, Dios nos ofrece un nuevo pacto que es mayor que el que hizo con Israel, porque es un pacto de gracia vivificante en Jesús. Entramos en una relación personal de pacto con Jesús a través de la fe en su sangre. Este pacto es la base de nuestra nueva vida como pueblo de Dios. A diferencia del antiguo pacto que se basaba en la obediencia a la ley, el nuevo pacto se basa en la gracia de Dios y en la fe en Jesucristo. Pero somos olvidadizos por naturaleza y nos resulta fácil vivir centrándonos únicamente en nuestras situaciones actuales. Pero si olvidamos el pacto de Dios, volveremos a caer en pecado que creíamos haber dejado atrás, como le ocurrió al pueblo de Israel, que cayó en idolatría nuevamente. Los cristianos estamos llamados a vivir en obediencia a la palabra de Dios y seguir el ejemplo de Jesucristo. Si bien la gracia de Dios es un regalo maravilloso y ofrece perdón, los creyentes debemos vivir en obediencia y no usarla como una excusa para el pecado. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Esta declaración enfatiza que la gracia de Dios no nos debe llevar a una vida de pecado continuo, sino a una transformación y a vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Leamos los términos del pacto de Dios con nosotros en la Biblia y recordémoslos también unos a otros. Mi pacto con Dios es que Él es mi Padre y yo soy su hija, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y como hija de Dios debo actuar conforme a su palabra. Personalmente, cada día me encuentro en una lucha para tener el tiempo de leer la Biblia y orar, ya que por los afanes de la vida y el cansancio, constantemente busco un espacio para descansar. Y así como busco el espacio para descansar, quiero buscar más tiempo para estar en la presencia de Dios. Hay días en que lo logro y otros días en que no. Los días más maravillosos son en los cuales he tenido mi encuentro con el Señor a través de la oración y la palabra. Y aunque el pacto que tenemos con nuestro Señor Jesucristo no se quebranta por nuestra infidelidad, es importante recordar que guardar el nuevo pacto no se trata de perfección, ya que los seres humanos somos pecadores y débiles por naturaleza. Sin embargo, es un compromiso continuo de buscar a Dios, crecer en la fe y vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Padre, gracias por la promesa del pacto que me diste en Jesús. Ayúdame a recordar tu pacto y a enseñarlo también a otros. En una palabra, recuerda el pacto de Dios con nosotros. Que tengan un bendecido día, hermanos.